El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha instado a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a trabajar por la creación de empleo en 2012 y a reivindicar ante el nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, nuevas inversiones para la ciudad. Joan Calabuig ha criticado el contraste entre la pasividad del consistorio a la hora de defender los intereses de la ciudad ante la Generalitat Valenciana frente a la confrontación que ha buscado en la relación con el Gobierno de España y que le ha costado a Valencia actividad económica, recursos y empleo. Calabuig, que compareció ante los medios de comunicación para hacer un balance de 2011 y marcar los ejes de trabajo de su formación de cara al próximo año, exigió el desbloqueo de cuestiones como la inversión en el Museo San Pío V o la dinamización de la Marina Real Juan Carlos I, además de un compromiso firme del Partido Popular con las inversiones en el corredor mediterráneo. Me preocupa especialmente la situación en la que van a quedar las inversiones del corredor mediterráneo. Nosotros creemos que no deben afectar los recortes que se van a producir por parte del nuevo Gobierno de España a una infraestructura estratégica para Valencia, y en este sentido lo que nosotros pedimos, y yo así lo haré mañana en el Pleno, es que desde luego la alcaldesa y el Gobierno municipal se impliquen ante el Gobierno de España en la defensa de la realización, la materialización del corredor mediterráneo como una cuestión fundamental. El señor Rajoy esté a la altura de las inversiones que realizó el presidente Zapatero en esta ciudad, y desde luego, como ya hemos visto, no tengo ninguna duda de que el Plan Confianza desde luego no va a compensar la paralización de las inversiones que va a impulsar el propio presupuesto municipal, como ya hemos visto, porque se van a aplazar muchas obras, otras muchas no se van a hacer, y por lo tanto Valencia va a tener un parón importantísimo en el año 2012 prácticamente en las inversiones que se tenían que producir en todos los barrios. Además, Joan Calabuig recordó sobre Marsa que fue el Partido Socialista quien denunció el caso y exigió transparencia también a Rita Barberá en la gestión de Feria Valencia. Desde el punto de vista, la renovación de Alberto Català como mínimo requiere una reflexión un poco más serena, porque desde luego empiezan también a sobrevolar en esta institución ya hace tiempo sospechas sobre conductas que nos preocupan de una manera también especial y que afectan desde luego a la claridad de su gestión y al uso de los fondos de que dispone. Al finalizar, el portavoz socialista remarcó que el equipo de gobierno del Partido Popular ha comenzado a otorgar licencias urbanísticas en el Cabañal tras las elecciones generales del pasado 20 de noviembre. Valoró el cambio de orientación y que se pueda dar a esta zona de la capital valenciana más y mejores oportunidades y una actividad normal para garantizar su futuro, pero lamentó el tiempo que ha perdido el barrio mientras el Partido Popular intentaba buscar confrontación con el gobierno central y alentar el victimismo. No había ningún problema, es decir, todas las autorizaciones estaban, solamente que evidentemente era una intervención política más allá de lo técnico. Se decía, pero se lo paro porque está esta orden, pero ahora ya, aunque esté esta orden, no se lo paro. Quiero decirte que este tema, esta última fase ya no se hace, con lo cual evidentemente ya están autorizados. Ahora, también os digo una cosa, lamentamos mucho que no se dieran, pero nos produce satisfacción que entre en el sentido común. Quiero decir, evidentemente no se puede tener paralizado un barrio en este sentido, utilizando como rehenes de confrontación política a los ciudadanos que viven allí, impidiéndoles, digamos, rehabilitar sus comercios y sus casas y tal, digamos, con una finalidad evidentemente política, porque todos los informes técnicos eran favorables. En la mayoría de los casos que yo he visto los expedientes, eran informes favorables, los propietarios habían hecho correctamente todos los procesos, tenían los proyectos visados, cumplían toda la normativa, y al final decían, pero no se lo doy por esto. Esta parte es la que ha desaparecido y nosotros pues nos alegramos, y debería ser así, insisto, con todo el Cabañal. El Cabañal lo que necesita sobre todo es reactivación económica, es precisamente que se desarrollen actividades de rehabilitación, que se modernicen los negocios, las casas, y evidentemente esa es la alternativa que nosotros hemos siempre planteado, ¿no?